Good morning, students. I hope you are very good today. So today we are going to focus on the Greek gods. So this content is very interesting. It's so funny. But today we are going to focus on the characteristics of every god. But because in history you are going to be young in this content that is very important when we have to be aware related to our history. Niños, hoy día vamos a hablar sobre lo que son los dioses griegos. Ya nos vamos a enfocar en lo que son las características. ¿Y por qué? Simplemente las características porque ustedes en historia van a ir a mayor profundidad con este tema, ¿ya? Y es súper importante conocerlo porque está relacionado con nuestra historia. So please pay attention. We have here the Greek gods. We have different Greek gods here. We have Zeus, Artemis, Hermes, Hera, Athena, Apollo, Ares, Aphrodite, Poseidon, and Hades. So every gods here, we have different characteristics. So now we are going to we are going to observe the different characteristics of everyone. So please pay attention here. The first one is Zeus. Zeus was the king of the gods. He and his brothers Hades and Poseidon were in charge of the whole universe. Zeus ruled the earth and the sky. He controlled the weather, causing wind and rain. He also caused thunder and lightning. Tenemos aquí a Zeus. Zeus era el rey de los dioses, era el más importante y tenía dos hermanos que eran Hades y Poseidón, que estaban a cargo los tres de todo el universo. Pero aparte Zeus estaba implicado en otras cosas. Era el que mandaba la tierra, el cielo, el clima, el viento, la lluvia, los truenos y los relámpagos. Entonces, what is the main characteristic of Zeus? He was the king of the gods. La característica principal de Zeus era que él era el rey de todos los dioses. Ya era el más importante. Then we have Artemis. Artemis was the god Apollo's twin sister. She was goddess of the moon and of the hound. She didn't like cities very much, preferring to roam forests and mountainsides. Tenemos aquí a Artemis. ¿Quién era Artemis? Ella era la hermana gemela de Apolo. Y ella era la diosa de la luna y la casa. Y siempre andaba con su flechita ahí, porque era la diosa de la casa, y a ella no le gustaban mucho las ciudades. Ella prefería deambular por las laderas y por las montañas. Here we have the Hermes. The Hermes was the messenger god. Hermes was said to be the god of the marketplace. Oddly, he was also said to be the god of thieves. He himself was a clever thief. Tenemos aquí a Hermes. Él tiene características súper importantes. El primero era el dios mensajero, pero aparte de ser el dios mensajero, era el dios del mercado. Pero aparte de ser el dios del mercado, era también conocido como el dios de los ladrones. Y si lo pensamos bien, era el dios de los ladrones, ya era el dios del mercado. Si nosotros, por ejemplo, nos situamos ahora en este contexto hoy día, o en cualquier momento de la actualidad, si nosotros vamos a un lugar donde hay muchas tiendas, donde se aglomera gente, por lo general siempre hay ladrones. Entonces es muy gracioso de que él, Hermes, sea el dios de los ladrones y además el dios del mercado, porque se dice que él era un ladrón muy astuto. Then we have Hera. Hera was the queen of the gods and the protector of women. Her husband was Zeus. Hera was beautiful and graceful, but she was also stern and bossy. Tenemos aquí a Hera. Hera tiene algo muy importante, que era la reina de todos los dioses y era protectora de las mujeres. Y era la esposa de Zeus. Zeus era el rey de los dioses y Hera era la reina de los dioses. Y aparte se dice que ella era muy hermosa, muy agraciada, pero aparte era severa y mandona. Then we have Athena. Athena was tall, strong, graceful, great-eyed, and she liked owls. She was completely dressed in armor, and she always would be.
She also carried a shield and spear. As you might guess about a woman in armor, she was a great warrior. Tenemos aquí a Atenea. Atenea dice que era alta, fuerte, agraciada, que le gustaban los búhos y que siempre andaba con armadura. ¿Ya? Ella siempre llevaba su escudo y su lanza y ella además era una gran guerrera. ¿Ya? Entonces tenemos a Atenea, que era una de las más importantes guerreras como diosa. Then we have Apollo. Apollo was the twin brother of Artemis, the goddess of the hunt and the moon. Like his sister, Apollo loved hunting with a bow and arrow. He was the god of wisdom, poetry, and music. Tenemos aquí a Apolo. Y como lo dije anteriormente con Artemis, ellos dos son hermanos gemelos. A él también le gusta cazar. Y aparte, él cazaba con un arco y una flecha, pero además era el dios de la sabiduría, la poesía y la música. Then we have Ares. Ares was the god of war. He wore armor and a helmet, and he carried a shield, sword, and spear. The armor goddess Athena was a much better warrior. Tenemos aquí a Ares. Ya que hay algo muy interesante muy interesante. Tenemos a Ares, que era el dios de la guerra, ¿ya? Y como dice ahí, siempre vestía su armadura, su casco, andaba con el escudo, con una lanza, andaba además con una espada, pero siendo que era el dios de la guerra, se consideraba a Atenea, que fue la que nombramos anteriormente, como mucho mejor guerrera que Ares. Then we have Aphrodite. She was the goddess of love, and she liked doves, sparrows, and swans. Aphrodite and her son Eros were in charge of making people and gods fall in love. Eros used his magic bow and arrow to make that happen. Esto es muy interesante. Tenemos aquí a Afrodita. Afrodita es la diosa del amor. Bueno, a ella le gustaban las palomas, los gorriones, los cisnes, pero además ella tenía un hijo, y ese hijo era Eros. Y Eros con Afrodita estaban encargados de que la gente y los dioses se enamoraran. Y Eros tenía un arco y una flecha que eran mágicos, que hacían que al tirar la flecha, las personas se enamoraran. Entonces, si lo pensamos, Eros es como Cupido, y Afrodita vendría siendo la madre de Cupido, de Eros. Then we have Poseidon. The brothers Zeus, Hades, and Poseidon were the most important gods of all. Poseidon ruled the seas. He was also the god of earthquakes and horses. Poseidon carried a three-pointed spear called a trident. He used this to start earthquakes or bring water out of the ground. Tenemos aquí a Poseidón. Dice que Poseidón, como lo dijimos anteriormente con Zeus, son hermanos. Está Zeus, Hades y Poseidón, que son los tres hermanos que están encargados del universo. Son los más importantes. Pero además Poseidón manda el mar. ¿Ya? Y además es el dios de los terremotos y los caballos. Poseidón siempre anda con un tridente porque tiene 3 puntas. Y con ese tridente, si él lo ocupa, puede crear terremotos o tsunamis. Aquí dice traer el agua hacia la tierra, como los tsunamis. And the last one we have Hades. Hades ruled the underworld, the world of the dead. He drove a chariot drawn by the 4 dark horses. He was married to Persephone, the queen of the dead. Tenemos aquí a Hades. Hades es el encargado del inframundo, ya el mundo de los muertos. Y él siempre anda en un carro con 4 caballos negros, ya oscuros. Y aparte está casado con Persephone, que es la reina de los muertos. Bueno, estos son algunos de los dioses griegos, pero que los conozcan, que se acuerden de las características. Pueden ver el video un montón de veces para que vayan recordando. Espero que vayan entendiendo más o menos cuántos dioses hay. Miren, voy a mostrar aquí para
terminar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 10 Greek gods. Tenemos aquí 10 dioses griegos. Es harto contenido, por eso si quieren ver el video un montón de veces, véanlo. Las características son poquitas, porque como dije anteriormente, ustedes lo van a profundizar aún más en la clase de historia. Espero que estén súper bien, que tengan un lindo día y cuídense mucho junto a sus familias.